Bendito mediodía y vamos a dialogar con Martín Ayerbe, que es técnico en maquinarias, herramientas y peronista. Así quiere que lo presentemos. Martín, ¿cómo te va? Emiliano, Román, Martín también nuestro operador, y Liliana, te saludamos desde Gualeguay. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación. Un abrazo a todos. Que nos cuentes más o menos a qué es lo que vos te dedicás y qué es lo que has venido haciendo. Román me estuvo comentando algo que hablabas sobre el imperialismo en algunos escritos tuyos, algo así. Sí, nosotros hemos constituido un movimiento de liberación nacional con el cual presentarnos en la lucha política argentina para, volviendo a lo que es nuestra tradición, nuestra cultura nacional, nuestra propia filosofía, recuperar la senda perdida, la senda abandonada, la misión traicionada por los políticos profesionales, que son sirvientes de las embajadas extranjeras, y desde nuestro sentir nacional reorganizar en torno a un proyecto de liberación nacional un movimiento antiimperialista, de autodeterminación nacional, antimaterialista, profundamente espiritualista y con un orden que ha caracterizado la vida de los argentinos en esta joven patria los últimos 200 años, que son las empresas del Estado como modelo de desarrollo industrial argentino, pero a su vez como instrumento de la defensa nacional, porque sin empresas del Estado no es posible la defensa nacional, no vamos a tener fuerzas armadas, no vamos a tener producción para la defensa, y de ese modo, indefensos y maniatados, nos quieren los ingleses para vendernos a los esclavistas mercaderes. Así que los términos en los cuales nosotros estamos plantados son esos, y eso requiere de una filosofía del coraje. Realmente es muy importante eso, que vuelva a haber un sentir nacional, que haya un proyecto verdaderamente nacional. ¿Ustedes están en contra de lo que tiene que ver con lo que piensa el gobierno de pagar al Fondo Monetario? ¿Ustedes piensan en que hay que vivir con lo nuestro? Bueno, el tema del Fondo Monetario hay que observarlo de este modo, porque todo lo que vemos hasta el día de la fecha es la continuidad del Plan Brady. Claro. Allá en la década del 70, con el paso a la inmortalidad del general Perón, la Argentina debía muy poquito. La Argentina debía muy poquito y no estaba condicionada externamente de ese modo. La dictadura militar toma deuda y endeuda a las empresas del Estado, que ese es el primer golpe que se le da a las empresas del Estado. Entonces se obliga, contra la propia voluntad de las conducciones de las empresas del Estado y de los trabajadores, pero que estando en dictadura militar, protestar, quejarse o manifestar desacuerdo hacía correr peligro la vida, y prácticamente sin ningún resultado, porque el terror, el manto de terror con el cual se cubrió al pueblo argentino, hacía que pocos se animaran, sabiendo cuál era además el destino final, y se obligó a las empresas del Estado a endeudarse. Entonces hicieron a YPF tomar deuda externa, hicieron a Somisa tomar deuda externa, hicieron a las empresas de servicios públicos, a Gas del Estado, a SEGVA, a Servicios Eléctricos Gran Buenos Aires, a tomar deuda. Y esa es la base de la toma de deuda externa en la dictadura militar. ¿Con qué objetivo? Quebrar las empresas del Estado, para por un acto de endeudamiento poner sus balances en rojo. Y así decir que las empresas del Estado son ineficientes y son deficitarias. Es lo que se llama una quiebra fraudulenta. Es tomar deuda para quebrar una empresa. Es un delito por el cual
deberían estar todos en cana por lo menos, no solamente por las atrocidades que cometieron. Además, el alma mater de todo eso fue lo mismo Cavallo cuando estatiza la deuda en 1982 cuando era presidente del Banco Central, en la época de Viñones. Así es, Martínez de Oz y Domingo Cavallo, que son los autores intelectuales y materiales de esta destrucción económica del país, con la cual se endeuda la Argentina a través de las empresas del Estado para tratar de quebrarlas. Bueno, luego, con la llegada del gobierno de Raúl Alfonsín le pide a el Sapo Greenspoon que lo acompañe en el Ministerio de Economía. Greenspoon, que era un hombre, yo lo respeto porque era un hombre que, si bien uno quizá no puede coincidir en todo, pero era un argentino que tenía código y dignidad. Greenspoon dice, bueno, yo no tengo ninguna intención en ser ministro de Economía, pero si vamos a revisar la deuda externa, si vamos a poner esto en discusión, acompaño. Y esa era lo que había pactado Greenspoon en un plan de sustitución de importaciones a través de las declaraciones juradas de importación, anticipadas de importación, con la cual, ¿qué se hacía? Cuando se presentaba la necesidad de importar del extranjero algo, algún bien, lo que ocurría era que había que presentar esa necesidad por anticipado al Ministerio de Economía. Entonces el Ministerio de Economía, ¿qué hacía? Convocaba a los industriales argentinos, a la industria nacional. Y decía, bueno, este es el pedido y esta es la especificación técnica de algo que se quiere comprar en el extranjero. Un torno, una fresadora, un compresor, no importa qué. Y la industria nacional respondía si estaba en condiciones de proveer o no. Y en qué precio, en qué plazo, y si cumplía con la calidad requerida por la especificación técnica de la norma. Bueno, quizás no es el IAPI de Juan Perón y Miguel Miranda del 45, del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, pero sin embargo era una medida a favor de la industria nacional. Nosotros somos del IAPI, nosotros somos de la nacionalización de la banca y el comercio exterior, pero también hay que respetar que otros que no tienen quizás la misma intensidad que podemos tener nosotros, han tenido medidas que fueron favorables en ese sentido. Bueno, Alfonsín lo traiciona a Greenspoon y traiciona al pueblo argentino cuando firma con el plan Brady la legalización de toda esa deuda externa. Entonces todo eso que estaba viciado de nulidad, todo eso que estaba viciado por ser una dictadura militar, por ser un gobierno ilegítimo, por ser un gobierno denunciado internacionalmente por las atrocidades cometidas contra el propio pueblo argentino, bueno, todo eso que resultaba favorable para reconducir a la Argentina en la senda del pleno empleo, el desarrollo industrial, Alfonsín firma todo. Y a partir del plan Brady, todo lo que vino después, Menem, De la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández de Kirchner, es la continuidad del plan Brady. Ni más ni menos. Es la legalización sistemática de la toma de deuda externa y la legalización gobierno tras gobierno. Porque firman la continuidad jurídica del Estado y después firman, porque pueden quejarse y jugar al oficialismo y la oposición y jugar a la grieta liberal keynesiana, pero ya está a la vista que no engañan a nadie, porque unos toman deuda y los otros pagan. Entonces toda esta campañita berreta que está en la calle ahora de, no, Macri paga la deuda, como si fuéramos chiquilines nosotros, como si fuéramos estúpidos los argentinos. Macri paga la deuda. No, ustedes son gobierno. Se comportan como si fueran panelistas del programa de Marcelo Tinelli, como si fueran panelistas de Polino, de un programa de chimentos, en donde en vez de ejercer con la fuerza que tiene el Poder Ejecutivo Nacional y el funcionariado público, comentan la realidad como si fueran chimenteros, en vez de ejercer el poder que el pueblo les ha delegado. Martín, ¿me escuchás? Sí. Hola Martín, Román te saludo, fui el que hice el contacto con vos. Martín, estaba mirando, la introducción que hicimos al hablar contigo es una bella narración que hacía de la historia del Pampa Cruz, cómo va y viene en sus circunstancias, su vida, y conoce en ese momento cumbre a Martín Fierro, y también otros videos que me has mandado vos,
donde he hecho algunos apuntes. Por ejemplo, en algunos de ellos vos decís, el imperialismo no puede matar nunca, que es el coraje de todos los argentinos. Trabajo sí, y explotación no. Pero me quedo acá en algo que me interesó mucho, una palabra que desconozco, que dice: necesitamos un justo medio que sea argentotélico. ¿Te podés explayar qué significa eso, Martín? Bueno, el justo medio es una idea divina, está en los libros sagrados, está en el Antiguo Testamento, está en el Corán y está en el Evangelio. Por lo menos en las religiones abrámicas, aquellos que vienen de Abraham. Entonces, la concepción de un justo medio, de un equilibrio del mundo, del equilibrio del mundo y del equilibrio de Dios. Bueno, son ideas milenarias que se encuentran en los libros sagrados y que también se encuentran en el caso de los griegos, y su más conocido divulgador, el más conocido de sus divulgadores es Aristóteles. Por eso se lo conoce como el justo medio aristotélico, ¿no? Algo que es equilibrado, que no es extremo, sino que alcanza una justeza media que lo acerca a la perfección. Los peronistas diríamos, no somos de izquierda ni de derecha, somos la tercera posición. Exacto, sí. Pero no es una posición de equilibrio entre izquierda y derecha, porque lo nuestro no es una posición de centro moderada, sino que es otra cosa, es una posición espiritual frente a esos materialismos. Pero bueno, en ese planteo, el justo medio aristotélico, aquello que tiene que ver con la proporción de las cosas, nosotros decimos, jugando con esos conceptos, de que los argentinos, justamente en un nacionalismo industrialista de tercera posición, lo que estamos construyendo, aquello que buscamos alcanzar, es el justo medio argentotélico, una forma argentina de ser en el mundo, un modo argentino de ser, propio, particular, criollo, nativo, telúrico, que no es copia de Europa ni de Estados Unidos, mucho menos de Inglaterra, que es nuestro enemigo, que tampoco anda buscando en Oriente, ni tampoco por izquierda o por derecha se alinea ni con el utilitarismo inglés, que es la madre de todos los males de este mundo, su ideología, su filosofía, su verdadero ser, el utilitarismo inglés, un materialismo repugnante que busca destruir el alma humana, y tampoco el materialismo dialéctico de la izquierda, del marxismo-leninismo, que pretende reemplazar un sistema de organización por otro sistema de organización, y que, más allá de sus consignas de la dictadura del proletariado, que quizás a algunos le puede llegar a parecer justo, que sean los trabajadores los que ejerzan el poder, eso nunca ocurrió en ninguna parte del mundo. No fue ninguna dictadura de ningún proletariado, fue la dictadura del buró político, de un pequeño grupo aristocrático que ejercía su voluntad de poder sobre el conjunto de la masa obrera. Así que nosotros necesitamos profundizar en aquello que los argentinos no solamente iniciaron con Perón en la tercera posición, sino que es un modo ancestral de los argentinos. Perón logra ser un gran catalizador y generar una síntesis muy poderosa, pero el mundo no empezó con Perón. Perón es un hombre que admira a Hipólito Yrigoyen, a Juan Manuel de Rosas y al general San Martín, y justamente el ejército que Perón impulsa y lleva adelante es el ejército sanmartiniano y su idea de continentalismo, a lo mismo que la nacionalización del comercio exterior del IAPI en realidad es la actualización doctrinaria o la forma moderna de ejercer aquello que ya había hecho Juan Manuel de Rosas en la Confederación con la nacionalización del comercio exterior y su ley de aduanas de 1835. Martín, ¿a cuánto estamos, según tu óptica, de poder ser argentinos? Argentotélicos en el mundo y diferenciar, no coincido con vos de lo que es la plaga neoliberal inglesa, pero desde tu óptica, ¿a cuánto estamos? ¿Es un sueño? ¿Es una utopía? ¿Se puede hacer? Y nosotros creemos que
que el fuego y el combustible están, lo que falta es el comburente, es el oxígeno. Hay que soplar, hay que alimentar el fuego sagrado de los argentinos. Todo eso lo llevamos cada uno de nosotros en nuestro interior, dentro de nuestra propia alma, dentro de nuestro propio ser. Todos los argentinos tenemos algo irreductible en el fondo nuestro que el imperialismo no puede alcanzar. No puede alcanzar. Con los argentinos pasa algo como similar que pasa con lo que ha pasado con los cristianos en el mundo. Allá por el año 400 el Imperio Romano absorbe el cristianismo, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, lo absorbe. Y hay un cristianismo que se expresa a partir del año 400 en adelante. Antes no era así, era distinto. Pero esa institucionalización imperial construye un tipo de cristianismo, un catolicismo, que tiene una expresión determinada y particular, que no es tan importante describirla como tal, sino que incluso lo que hay que observar es que a pesar de que el imperio intenta absorberlo, para deglutirlo, para devorarlo, hay algo irreductible que no pueden absorber. El no hacer acepción de personas, la misericordia, el no cerrar la boca frente a nuestros hermanos, la parábola del joven rico. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. No lo pueden borrar y no lo pueden absorber. Porque hay algo de un fondo tan profundo que el imperialismo no lo puede trasvestir, no lo puede trastocar, no lo puede disfrazar de nada. Entonces eso vuelve, y vuelve, y vuelve. Con los argentinos pasa algo similar. Por más que culturalmente nos sentimos dominados, nos sentimos invadidos, avasallados por la propaganda imperial de los norteamericanos, por los valores utilitaristas de los ingleses, por el sálvese quien pueda, por el culto a la ventaja. A pesar de que todo eso está presente y que todos los siervos de los ingleses y los yanquis predican aquí en la Argentina, políticos profesionales, sindicalistas, religiosos, empresarios, no importa de dónde vengan, y se dedican a describir un argentino que es un argentino canchero, que es obrador, que es ventajero, que es tramposo, que cuando gana, gana mintiendo, que cuando le va bien es porque hace trampa. Porque primero eso se decía de los porteños. Sí. Pero ahora se dice de todos. Ahora se dice de los argentinos en general, que el argentino es así. Martín, bueno, esos son los términos del enemigo, esos son los términos de la embajada extranjera. El argentino no es así. El arquetipo del argentino no es ese ventajero, sobrador, canchero, que como se decía en otros tiempos, cuando existía el sistema de correo de buzones, de que eran vendedores de buzones, que eran tramposos profesionales, sino que el arquetipo del argentino es un tipo que más que un tipo étnico, más que lingüístico, más que geográfico, e incluso más que un tipo de ejercicio de trabajo rural, es un modo de constitución ética que tiene origen en el campo y en el trabajo rural, que es el gaucho. Y es un Martín, la última por mi parte, agradeciéndote, no queremos robarte más tiempo. Quiero que nos cuentes qué es la Social 21, la tendencia. Social 21, la tendencia es la expresión del movimiento de liberación nacional, del ancestral movimiento de liberación nacional. Y así como recién estaba manifestando de que el arquetipo del argentino es el gaucho, aquel que realiza algo que se denomina gauchada, que es una forma de darse y brindarse frente a los demás y a los desconocidos, no a los amigos, los parientes o los conocidos, sino a cualquiera, a quien sea, darse por el solo hecho de brindarse. Eso constituye un modo argentino de ser, una moral argentina y un código ético de los argentinos. Y eso lo entiende cualquier criollo.
Y ese es el verdadero argentino, no el ventajero, sino el gaucho argentino, que quizás no realice ese trabajo rural, quizás ya no anda quizás ya no anda a caballo, pero anda en camioneta. Quizás ya no realice esas tareas, pero realiza otras tareas que quizás son industriales. Pero eso no importa, porque lo que ha quedado como huella en nosotros es el signo ético del gauchaje. Y eso es lo que nos constituye. Nosotros nos sentimos parte de esa continuidad histórica, de ese infinito que compartimos con argentinos que nos precedieron y con argentinos que van a venir cuando ya nosotros no estemos más en este mundo y Dios nos mande a llamar. Cuando eso ocurra, el justo medio argentotélico que se va a medir, el peso de nuestros corazones, dirá si obramos bien, si fuimos justos, si tuvimos coraje y si tuvimos amor por aquellas cosas que son sagradas, que es la patria, que es el pueblo, que es la familia. En eso, el Movimiento de Liberación Nacional va a ser juzgado si alcanzó o no alcanzó. La expresión que hoy tenemos es esta, una expresión circunstancial de una determinada época, pero somos el ancestral Movimiento de Liberación Nacional, de López Jordán, de Estanislao López, de Facundo Quiroga, de Martín Miguel de Güemes, de la Montonera Federal, de la Confederación, de aquellos argentinos que siempre y jamás se confundieron de que nuestro enemigo histórico es el utilitarismo materialista inglés, que nos quiere sin fe, sin cultura y sin tradición, para poder traficarnos como esclavos. Entonces, recuperar la fe, la cultura y la tradición de los argentinos es parte de las armas, de los instrumentos, de la armadura con la cual nos tenemos que hacer para poder liberar a nuestro pueblo de una desocupación inducida en un país que está todo por hacerse, de la falta de vivienda en un país subpoblado y de la falta de una buena alimentación en el país de los alimentos. Por eso un plan de liberación nacional, un plan de pleno empleo, un plan de industrialización, que los que se conecten en las redes sociales, tanto sean las de Social 21 La Tendencia, como las redes sociales de Martina Yerbe, Romina Cortaberría, bueno, y otros muchos compañeros más, podrán encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todo lo que existe de lo digital, pueden encontrarnos y conocer el proyecto de liberación nacional, sumarse a militar la causa sagrada de la patria y a partir de allí vamos a ir disputando en la medida que vengan los procesos electorales, 2023, 2025, 2027, nos presentaremos armando lista propia con un proyecto claro y una dirección de avance que esté a la vista de todos los argentinos y que todos puedan no solamente participar y conocer, sino también construir y aportar al Movimiento de Liberación Nacional con sus ideas, con sus proyectos, y con ello daremos la disputa por la conducción del Estado argentino, porque el instrumento para liberar la patria es el Estado argentino y sus empresas. Martín, quiero agradecerte, es muy emocionante lo que decís, el apasionamiento que le ponés también, porque en los videos me quedo con este relato que hace de Cruz y Martín Fierro, el apasionamiento y la emoción que le ponés, lo estás transmitiendo. Quiero agradecerte, ha sido un privilegio conocerte, que nos hayas atendido, y por supuesto queda mucha tela para cortar, muchas preguntas para hacerte, el tiempo se nos fue en esta maravillosa nota que nos diste, quiero agradecerte y vamos a seguir en contacto, Martín, si también has pasado bien y es tu deseo seguir hablando con nosotros. Sí, por supuesto, muchachos, cuando quieran. Cuando tengan tiempo, cuando tengan ganas, me llaman y salimos. Si quieren organizarlo, que salgamos periódicamente, una vez por semana, cada 15 días, una vez por mes, como ustedes lo dispongan. Acá. Y también, ¿por qué no que alguna vez te des una vuelta por Gualeguay, Martín, y puedas venir a hablar con nosotros en persona? Ha sido una delicia de nota entrevistarte, que lo quiero agradecer de corazón, y un abrazo, compañero. Bueno, muchas gracias, muchachos. Llamen e iremos para allá. Un gran abrazo, Martín. Bueno, bien se lo dijo Román.